nuestro trabajo consiste en ultrasonido en endodoncia. Nosotros somos el grupo M4E y los participantes vamos a ser Claudio de Amenio, Julio de Pompeis, Máximo Pisano, Paola Cuevas, Iris Astruc, Lauren Coello, que soy yo, y Gianmarco Mancino. Vale, como todos sabemos, el ultrasonido es una energía sonora transmitida en forma de ondas longitudinales y mecánicas, y su frecuencia va a ser superior al máximo audible por el ser humano de más de 20.000 hercios. Las magnitudes en las que se van a medir van a ser la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad, y puede reflejarse y refractarse. Las ondas ultrasónicas se obtienen a través de transductores que lo que van a hacer es convertir la señal eléctrica en una señal de presión acústica y viceversa, es decir, que va a actuar como un emisor y un receptor del ultrasonido. Entonces van a estar formados por un material piezoeléctrico que contiene cristales de circonita, de plomo con titanio, cristales de cuarzo y turmalina. Entonces, ¿cómo funcionan? Pues van a transmitir el impulso eléctrico a los cristales y estos van a vibrar de forma proporcional a como lo hace la potencia de electricidad dentro del transductor, creando así unas ondas similares a las del sonido dentro de una campana. Históricamente, pues el ultrasonido se fue utilizando ya hace tiempo en la naturaleza por animales y se hicieron estudios sobre el comportamiento de estos animales y de ahí salió la idea del sonar durante la Segunda Guerra Mundial. Luego también se hicieron investigaciones en odontología en inicio del 50, como por ejemplo Richman, que fue el primero que trabajó sobre este ultrasonido para la instrumentación y desinfección del canal radicular con el cavitrol con la punta PR30. Lo que pasa es que este instrumento pues tenía bastante limitación de la irrigación y entonces pues se fue desarrollando, aparte del cavitrol, se fue desarrollando otro tipo de sistemas. Por ejemplo, Martin y Koch desarrollaron el caviendo de Dentsply, que era un dispositivo magnetoestrictivo con una potencia de 25 a 30 kHz y con un receptáculo donde se ponía el irrigante. Y luego se introdujo también más tarde el término endosónico, que era como una síntesis de acción ultrasónica, tanto biológica, química como física, y que actuaban por separado, pero que interactuaban entre sí de forma sinérgica. Luego fue evolucionando y en una nueva era del sistema ultrasónico pues se vio como con los avances fueron apareciendo nuevos sistemas propios de endodoncia, como por ejemplo en la actualidad que tenemos el caviendo, el ultraendo, el prason o por ejemplo el profiendo. Entonces el criterio que tenemos que tener en cuenta para el uso de los ultrasonidos va a ser la frecuencia con la que lo utilicemos en hercios. Entonces, hay de baja frecuencia y de alta frecuencia. Los de baja frecuencia sobre todo se utilizan en diagnósticos médicos, como la ecografía, y luego de alta frecuencia se va a utilizar más para las terapias médicas o para la atomización de los líquidos. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones en endodoncia? Pues le vamos a dar la aplicación a la hora de eliminar, por ejemplo, restauraciones y poder acceder mejor a los conductos, también para localizar los conductos, para eliminar obstrucciones como por ejemplo de medicamentos intraconducto o de limas fracturadas o pernos o postes. Luego también se va a utilizar para la preparación biomecánica, luego también para la irrigación ultrasónica junto con la activación de irrigantes y luego también pues, para obturar el sistema de conductos y cirugía endodóntica. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de ese ultrasonido? Pues que el diagnóstico va a ser mucho más efectivo que con la radiografía y sobre todo va a estar recomendado para los exámenes prenatales. Va a ser seguro, no invasivo y es también atraumático y tiene una capacidad de detectar fenómenos que el rayos X no va a tener. Vale, entonces, ¿cuáles son las dos formas básicas de producir ultrasonido? Pues van a ser el magnetoestrictivo y el piezoeléctrico. Y en cuanto al piezoeléctrico, este va a tener o va a estar formado por un generador piezoeléctrico con una potencia graduable y también va a tener un dispositivo para la irrigación con agua. Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas de este piezoeléctrico? Pues que van a generar poco calor, entonces no va a hacer falta la irrigación la refrigeración con la pinza de mano. Luego el transductor piezoeléctrico pues va a transferir una energía que va a ser más poderosa que el sistema magnetoestrictivo.
Y luego pues se pueden conectar también a la toma de aire y puede generar una oscilación con un rango de frecuencia entre más o menos 1,5 y 3 kHz. Vale, ¿qué es lo que nos va a facilitar el uso de estos ultrasonidos? Pues nos va a facilitar, como ya hemos dicho, la localización de los conductos, que es una de las cosas que más nos preocupa en endodoncia. Luego también va a disminuir el riesgo de perforación. ¿Por qué? Pues porque estos no van a tener un movimiento rotatorio como es el caso de las turbinas. Y además va a mantener la capacidad de corte. Entonces, esa capacidad de corte no solo va a depender de la punta utilizada, sino también de la intensidad con la que nosotros trabajemos el ultrasonido. Por eso se recomienda cambiar esa intensidad según lo que nosotros queramos hacer. Luego también pues, nos permite una mejor visualización del campo operatorio y es mucho más cómodo para la localización, por ejemplo, de los conductos, del cuarto conducto de los molares mesiopalatino, que es bastante difícil de localizar. Vale, en cuanto al ultrasonido y a sus puntas, vamos a tener dos tipos de punta más importantes que van a ser para retirar, por ejemplo, interferencias o dentina secundaria o calcificaciones, que estas puntas van a estar diseñadas más grandes y diamantadas. Y luego, las puntas que se utilizan para la localización de los conductos van a ser de diseño más fino y más alargado, y estas nos van a facilitar tanto entrar al conducto como una mejor visualización. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo colocamos esas puntas? ¿O paralelas o perpendicular a las limas? Pues se ha visto en varios estudios que es mejor la colocación de estas puntas paralela a la lima, ya que de esta manera la lima se va a mover con mayor vibración y se va a mover y va a producir mayor vibración. Vale, y luego pues a lo largo de la historia se han ido apareciendo nuevos estudios, como por ejemplo Carver y Cole, pues que incluían que en la fase de irrigación tenía que haber también una activación durante 1 minuto con el sistema de ultrasonido, y que esto lo que iba a proporcionar era que se reducía hasta 7 veces la carga bacteriana. Luego, según Vera y Coles, estos decían que para que hubiese una buena desinfección de conductos también tenía que haber un irrigante que fluyera bien. Y luego Spoleto y Coles dijeron que con el uso solo de los ultrasonidos no se iba a erradicar totalmente esa carga bacteriana, sino que también, aparte de la activación ultrasónica, hacía falta unirlo a un irrigante que tuviese unas propiedades bactericidas. Vale, y como último, pues ¿cuáles van a ser los usos más frecuentes de estos ultrasonidos? Pues lo primero, administración del cemento sellador, que lo que hace es evitar que queden espacios para que luego se pueda reinfectar de bacterias. Lo que pasa es que también Aguirre y Coles comprobaron en algunos estudios y lo compararon entre la administración de ese cemento sellador manualmente y con el ultrasonido, y se vio que en algunos casos pues no era tan efectivo el uso del ultrasonido. Luego también sirve para la condensación de la gutapercha, y esto lo que nos proporciona es una obturación tridimensional del conducto. También nos va a servir para retirar los obstáculos del conducto, como hemos dicho, pues material de relleno o hidróxido de calcio o MTA, o postes o limas fracturadas. Y en cuanto a las limas fracturadas, hay que tener en cuenta que la vibración intraconducto puede producir un incremento de la temperatura, entonces hay que tener mucho cuidado para no producir un sobrecalentamiento. Y luego, como medida de diagnóstico, pues obviamente vamos a hacer una tomografía computarizada, un TAC, para ver el punto exacto donde está la lima localizada. Y bueno, pues como ya hemos dicho, múltiples estudios avalan que un ultrasonido con una irrigación adecuada va a evitar ese aumento de temperatura que podría ser tan perjudicial para los tejidos. Entonces, pues se ha recomendado cualquier tipo de irrigante siempre que se utilice en ciclos cortos de tiempo. También se utiliza para la eliminación del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, como sabemos, pues es un material que tiene unas propiedades, o ciertas propiedades, que le van a convertir en un material ideal para meter en el conducto en 3 sesiones, siempre que tengamos justificación para su uso. Entonces, antes de obturar, lo que tendríamos que hacer es retirar todo el hidróxido de calcio posible, y sobre todo si luego vamos a cementar vamos a obturar el conducto con un cemento que tenga zinc y eugenol. Entonces, como la remoción de ese hidróxido de calcio es bastante difícil, por eso se utiliza la vibración sónica o ultrasónica para quitar todo el material de hidróxido de calcio posible. Y luego, por último,
se va a utilizar en la cirugía endodóntica, que la cirugía endodóntica pues, es una opción terapéutica que se utiliza sobre todo en dientes que tienen periodontitis apical y tratamientos de conductos previos. Entonces, ese retratamiento, si fuera no quirúrgico, pues tendría bastantes desventajas y fracaso. Entonces, por eso utilizamos el ultrasonido con diferentes puntas y diferentes unidades. Entonces, la función que va a tener este ultrasonido en esa cirugía endodóntica va a ser crear una cavidad retrógrada para posteriormente ser obturada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Pues las ventajas es que mantiene la forma del conducto sin deformar la zona apical, que reduce la necesidad de realizar una sección apical y que facilita el acceso a los conductos y la mejor visualización. Disminuye el riesgo de perforación porque, como ya hemos dicho, no tiene movimiento rotatorio como las turbinas. Mejora la retención del material de obturación y posibilita el hecho de poder hacer un desbridamiento y desinfección de esos restos necróticos que están dentro del conducto. Vale, y los riesgos que tenemos es que siempre se pueden observar microgrietas o pequeñas laminillas debido a esa vibración ultrasónica dentro de la zona apical radicular. Entonces, como conclusiones que sacamos, pues que el ultrasonido puede ser utilizado para la localización de los conductos, luego también que en caso de encontrarnos con calcificaciones o pulpolitos nos van a ayudar mucho a eliminarlos sin riesgo de perforar la cámara pulpar, y luego para activar nuestro irrigante y que este fluya mejor en los canalículos, pues siempre tenemos que hacer una activación ultrasónica pasiva y llevar a cabo una permeabilidad apical. Luego también que es posible realizar la obturación del conducto aplicando la punta esencial del ultrasonido y la que sea la justa para ese momento. Luego, para retirar los postes y los pernos lo utilizaremos siempre con refrigeración y en intervalos de no más de 15 segundos. Y luego para la cirugía endodóntica, que puede abordarse con ultrasonido tanto para realizar la resección apical como para realizar el acceso a la cavidad con múltiples beneficios.